Si tienes más de $1.200.000 en una cuenta de jubilación tradicional hoy, las autoridades fiscales te obligarán a retirar aproximadamente $50.000 de esa cuenta cada año, a partir de los 73 años, independientemente de que necesites ese dinero o no. Esa retirada obligatoria aterrizará en tu declaración de impuestos como ingresos ordinarios y se acumulará directamente sobre tu seguridad social. Y si esa cifra combinada cruza los $91.000, las primas de tu seguro médico gubernamental aumentarán de forma automática. Esa es la parte que la industria del asesoramiento financiero olvidó mencionar cuando te dijo que maximizaras tus aportaciones cada año. Las cuentas de jubilación tradicionales albergaban una enorme montaña de $9,3 billones, y la sabiduría convencional que construyó esa fortuna, que te repite que maximices tu cuenta cada año sin excepciones, no está equivocada de la forma en que la mayoría de las críticas financieras lo están. Está equivocada de una manera mucho más específica y costosa. Optimiza una sola cifra, que es el saldo de tu cuenta. Mientras que otros 3 números corren silenciosamente en un segundo plano durante 30 años, esperando a que cumplas los 73. Hoy quiero analizar esos 4 números, no de forma abstracta, sino con dólares reales, tasas impositivas reales, y la secuencia exacta de cómo esto sale mal para las personas que hicieron todo bien. También te daré el orden de operaciones que yo mismo utilizo. Una estrategia que los asesores financieros casi nunca explican porque requiere más que un simple eslogan publicitario. Te mostraré por qué. Al pasar cierto umbral de contribución, maximizar a ciegas la cuenta tradicional puede dejarte materialmente peor en la jubilación que un despliegue diferente de los mismos dólares. La idea central que quiero que lleves contigo durante todo este video es la siguiente. Cuando contribuyes a una cuenta de jubilación tradicional, no estás evitando impuestos. Simplemente los estás posponiendo para una fecha futura a una tasa futura que ni tú ni nadie ha aceptado todavía. El recaudador de impuestos es un socio silencioso en cada dólar que pones allí y posee entre el 22 y el 37% de tu dinero, dependiendo de tu tasa impositiva marginal al momento de la retirada. El trato que estás haciendo es pagar después. Pero la pregunta que el consejo convencional nunca se hace es si realmente vas a pagar menos en el futuro, o si has construido una cuenta tan grande que las distribuciones forzosas a los 73 años te empujarán a la misma categoría impositiva o incluso a una más alta. Piénsalo como una cuenta abierta en un restaurante. Estás sentado. La comida es buena y la cuenta sigue creciendo. No puedes irte hasta que cumplas los 59 años y medio. Y a los 73, el camarero aparece sin importar si pediste algo más. Y el precio de todo en esa cuenta fue fijado por un código fiscal sobre el cual no tienes ningún control. Esta metáfora regresará a lo largo del video porque explica cada problema mecánico que estoy a punto de desglosar. En unos minutos, te mostraré lo que le sucede a un tipo específico de ahorrador disciplinado a los 73 años. Pero primero debemos entender por qué la estructura de comisiones de tu cuenta de jubilación está más rota de lo que te imaginas, y por qué esa rotura es casi completamente invisible. Un estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental descubrió que el 41% de los trabajadores no son conscientes de que estas cuentas conllevan comisiones, no bajas ni altas, sino ninguna comisión en absoluto, creyendo que el servicio es gratuito. No lo es. En promedio, las comisiones de estos planes varían desde el 0,5% hasta más del 2% de los activos del plan anualmente. Un rango que suena modesto hasta que lo haces pasar por 3 décadas de interés compuesto. Al analizar el impacto de las comisiones en horizontes de inversión prolongados,
se descubrió que una diferencia del 1% en las comisiones anuales cuesta aproximadamente $469,000 durante una carrera de 30 años, en un portafolio de $200,000, con $10,000 de contribuciones anuales. Esa enorme pérdida no proviene de malas decisiones ni de caídas del mercado, sino de una fricción administrativa que nunca aparece como un concepto desglosado en tu estado de cuenta. La razón de su invisibilidad es estructural. Los administradores no te envían facturas anuales para demostrar cuánto estás pagando, ni detallan las comisiones en los extractos. En su lugar, las comisiones se deducen directamente reduciendo los rendimientos netos del plan. Tu declaración dice que el fondo rindió un 6%, pero en realidad rindió un 7%, y el resto se destinó a la estructura del plan. El Departamento de Trabajo modeló esto explícitamente. Si asumimos un empleado con 35 años hasta la jubilación y un saldo actual de $25,000, con un rendimiento promedio del 7%, donde las comisiones reducen ese rendimiento en solo un 0,5%. El saldo crecerá hasta $227,000. Sin esa fricción del 0,5%, ese mismo saldo crecería a $267,000, lo que significa que $40,000 son consumidos por una mínima fricción sobre un saldo inicial pequeño. Si escalamos esto a una carrera realista, a lo largo de su vida útil, las comisiones pueden costarle a una familia trabajadora de ingresos medios casi $155,000 y consumir cerca de un tercio de todos sus rendimientos de inversión. Un tercio de tus ganancias desaparecido, no por el mercado, sino por la estructura interna de la cuenta. Para comprender cómo este error estructural se manifiesta en la realidad, examinemos la historia de dos profesionales con trayectorias idénticas, pero con filosofías de acumulación radicalmente opuestas. Imagina a Alejandro y a Bernardo, ambos ingenieros de 52 años que trabajan en la misma empresa de tecnología, perciben el mismo salario y han decidido ahorrar exactamente $25,000 anuales durante las últimas 2 décadas. Alejandro es el arquetipo del ahorrador disciplinado por la corriente principal. Leyó los manuales tradicionales, configuró su cuenta de jubilación preimpositiva para maximizar el límite legal cada mes de enero y jamás revisó las alternativas. Bernardo, por el contrario, desconfía por naturaleza de las soluciones empaquetadas y prefirió educarse en la economía conductual, entendiendo que el verdadero valor de un activo no es su valor nominal, sino su liquidez y su carga fiscal futura. Hoy, ambos miran sus pantallas con orgullo, pero sus realidades invisibles son dramáticamente distintas. Alejandro posee $800,000 acumulados exclusivamente dentro de su cuenta tradicional preimpositiva corporativa, y sus proyecciones optimistas le indican que si mantiene este ritmo hasta los 65 años, se jubilará con una suma cercana a los $2 millones. Según todos los estándares de la industria, Alejandro está ganando el juego financiero, y su departamento de recursos humanos lo utiliza como el ejemplo a seguir en las reuniones anuales. Sin embargo, Alejandro jamás se ha hecho una pregunta matemática fundamental que destruirá por completo la arquitectura de su jubilación. ¿Cuál será mi tasa impositiva efectiva real cuando cumpla los 73 años? La mitología financiera le ha repetido que al dejar de trabajar sus ingresos caerán y, por lo tanto, descenderá a un tramo impositivo inferior. Una lógica que funciona a la perfección para quienes acumulan saldos modestos, pero que se rompe con violencia para los ahorradores de alto rendimiento, que concentraron toda su riqueza en vehículos diferidos. El mecanismo que detona esta trampa es la distribución mínima obligatoria. Un mandato legal que estipula que debes efectuar tu primer retiro forzoso
el año en que alcanzas los 73 años, calculando el monto al dividir el saldo total del año anterior, por un factor de expectativa de vida que publica el gobierno en sus tablas de uniformidad. A los 65 años, Alejandro se jubila con sus $2 millones y decide no tocarlos, permitiendo que sigan creciendo a una tasa conservadora del 5% anual. Para cuando cumple los 73 años, su saldo se ha convertido en $2.900.000. Al aplicar el divisor oficial de 26,5, la ley lo obliga a retirar $110.000 en su primer año, un dinero que llega a su declaración fiscal, calificado por completo como ingreso ordinario, sin derecho a las tasas preferenciales de las ganancias de capital. A este tsunami fiscal debemos sumarle su seguridad social de $40.000 anuales, activando una fórmula impositiva arcaica, redactada en 1984, que jamás fue indexada a la inflación, y que provoca que hasta el 85% de sus beneficios estatales se vuelvan repentinamente gravables al CRUS. Los umbrales de ingresos combinados, con un ingreso bruto ajustado modificado, que ahora ronda los $150.000, Alejandro acaba de activar la trampa del ajuste mensual relacionado con los ingresos del seguro médico gubernamental. Un recargo penal que se añade directamente a sus primas de cobertura médica. Por el simple hecho de haber sido disciplinado, Alejandro y su esposa entran en el primer nivel de penalización, lo que añade un sobrecosto anual inmediato que parece manejable de forma aislada, pero que se agrava porque los divisores gubernamentales se encogen cada año, mientras los saldos obligatorios siguen componiéndose en su contra. Para cuando Alejandro cumple los 77 años, el saldo residual lo empuja al segundo nivel de penalización, incrementando sus costos de salud a miles de dólares anuales por encima de la tarifa estándar. El sistema está diseñado de tal manera que pasarse por un solo dólar del límite de un tramo fiscal te obliga a pagar la penalización completa del nivel superior, convirtiendo un retiro no deseado en una hemorragia de liquidez. Si Alejandro decide rebelarse y no retirar el dinero porque no lo necesita para vivir, el Código Fiscal aplica una de sus sanciones más agresivas: un impuesto especial del 25% sobre el monto obligatorio que no fue distribuido. Mientras tanto, Bernardo, quien detuvo sus aportaciones preimpositivas al alcanzar el límite del emparejamiento de la empresa, y desvió el resto hacia una combinación de cuentas de salud con triple ventaja fiscal, cuentas o impositivas, y un portafolio de corretaje gravable ordinario, observa una realidad paralela. Su saldo nominal total es idéntico al de Alejandro, pero su diversificación de envolturas fiscales le permite retirar los mismos $150.000 anuales para sus gastos, distribuyendo el origen del dinero. Una parte sale libre de impuestos de su cuenta de salud para cubrir la medicina. Otra porción proviene de sus cuentas o impositivas sin afectar su declaración. Y el resto se retira de su cuenta de corretaje, pagando apenas un 15% por ganancias de capital a largo plazo. El ingreso bruto ajustado de Bernardo se mantiene oficialmente por debajo del umbral crítico. Sus beneficios de seguridad social permanecen blindados contra la tasa impositiva máxima y sus primas médicas se mantienen en la tarifa básica obligatoria. La industria del asesoramiento financiero tradicional vende el mito del volumen bruto porque es la métrica más sencilla de mercadear y la que genera mayores comisiones por activos bajo administración, ignorando que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en la eficiencia con la que extraes cada dólar del sistema. Para entender la profundidad de esta trampa, debemos analizar la mecánica matemática y psicológica que opera detrás de las decisiones de ahorro masivo.
un territorio dominado por la economía conductual que explica por qué el cerebro humano es tan propenso a aceptar consejos financieros defectuosos. La mente busca la gratificación inmediata de ver un alivio fiscal en la declaración del año en curso, un sesgo de presente que nos hace valorar excesivamente el descuento de hoy, mientras ignoramos por completo el costo agravado del mañana. La ilusión del diferimiento fiscal funciona como un narcótico financiero. La industria te invita a celebrar que estás ahorrando un 22 o un 24% en tus impuestos actuales. Pero bloquea tu capacidad de proyectar que estás entregando el control de tu liquidez futura a un socio impositivo que modificará las reglas de jubilación a su conveniencia. El verdadero peligro de acumular un saldo gigantesco en una cuenta tradicional preimpositiva es que transformas un portafolio de inversión, cuyo propósito fundamental debería ser generar ganancias de capital e ingresos pasivos eficientes, en una enorme fábrica generadora de ingresos ordinarios artificiales. En el sistema fiscal actual, las ganancias de capital a largo plazo gozan de un tratamiento extremadamente preferencial, con tasas del 0, 15 o 20%, diseñadas específicamente para incentivar el riesgo y la inversión a largo plazo. Sin embargo, cuando introduces tus dólares en la estructura de una cuenta de jubilación tradicional, despojas de forma permanente a tus inversiones de este beneficio. No importa si tu fondo indexado creció gracias al ingenio empresarial o a la innovación tecnológica. En el momento en que cruza la frontera de la retirada tradicional, el gobierno lo etiqueta como ingreso ordinario, la categoría con los impuestos más altos del código. El arbitraje fiscal que justifica la existencia de estas cuentas tradicionales solo se sostiene si se cumple una condición matemática estricta: que tu tasa impositiva al salir del sistema sea sustancialmente menor que tu tasa al entrar. Para un ahorrador promedio con un saldo modesto que apenas complementa sus gastos básicos, esta condición se cumple, pero para la minoría disciplinada que ha acumulado millones de dólares, siguiendo fielmente el mantra de maximizar los límites anuales, la distribución mínima obligatoria actúa como un ecualizador forzoso que eleva artificialmente sus ingresos, destruyendo el arbitraje y cobrando la factura pendiente a precio completo. Existe, además, una pérdida invisible de proporciones masivas que la mayoría de los simuladores financieros omiten por completo, y es el costo de oportunidad del capital cautivo durante las décadas más productivas de tu vida. Al comprometer cada dólar disponible dentro de una estructura de jubilación preimpositiva, aceptas un pacto de inmovilidad absoluta hasta los 59 años y medio, bajo la amenaza de una penalización punitiva del 10% sobre el retiro temprano, sumada a los impuestos ordinarios correspondientes. Este confinamiento financiero te impide desplegar capital estratégico cuando surgen las oportunidades más lucrativas del ciclo económico real, ya sea la adquisición de un inmueble comercial en medio de una corrección de mercado, la inyección de liquidez para fundar un negocio propio o la compra de un activo distressed. Un portafolio de corretaje gravable ordinario, a menudo despreciado por los puristas del diferimiento impositivo por su falta de deducción inicial, ofrece un escudo de flexibilidad que las cuentas tradicionales no pueden replicar, permitiéndote utilizar tu dinero a los 40 o 45 años sin pedir permiso a las autoridades. La transición filosófica que separa al ahorrador convencional del gestor de sistemas consiste en dejar de optimizar para el saldo nominal bruto de la cuenta y comenzar a optimizar para la tasa de retención neta después de la fricción estructural y fiscal. Un estudio profundo que analizó el comportamiento de más de 58,000 planes corporativos tradicionales durante la última década
reveló que el 99% de estos menús de inversión obligatorios contienen fondos con alternativas idénticas, pero significativamente más baratas fuera del ecosistema del empleador. Esta ineficiencia se mantiene viva gracias a los acuerdos de distribución y comisiones ocultas que los fondos mutuos comparten con los administradores de los planes, desviando silenciosamente una porción de tu interés, compuesto hacia intermediarios financieros. Cuando comprendes que estás sobrepagando por un menú de inversión restringido y que además estás acumulando una deuda fiscal flotante que vencerá obligatoriamente a los 73 años. La estrategia de maximizar a ciegas el vehículo tradicional pierde toda su lógica científica, revelándose como un mecanismo diseñado para beneficiar a las instituciones financieras que custodian el capital antes que al individuo que lo acumuló con su esfuerzo. Para escapar de esta arquitectura financiera defectuosa, es indispensable abandonar las recomendaciones genéricas y adoptar un algoritmo de asignación de capital estrictamente secuencial, diseñado para blindar tu patrimonio contra la fricción administrativa y las emboscadas fiscales. Este orden de operaciones consta de 4 bloques de construcción que deben completarse de forma sucesiva, asegurando que cada dólar desplegado capture la máxima ventaja matemática disponible antes de pasar al siguiente nivel de la estructura. El primer bloque consiste en capturar única y exclusivamente el porcentaje de aportación que tu empleador está dispuesto a equiparar dentro del plan de jubilación tradicional de la empresa. Este emparejamiento corporativo representa un rendimiento inmediato y garantizado del 100 o del 50% sobre tu dinero desde el primer día. Una tasa de retorno que ningún fondo indexado ni estrategia inmobiliaria puede replicar en los mercados públicos. Por lo tanto, financias este vehículo únicamente hasta el límite exacto necesario para reclamar la totalidad de ese dinero gratuito y detienes de inmediato cualquier aportación adicional. El segundo bloque de la secuencia, sistemáticamente omitido por la industria convencional, exige la financiación total de la cuenta de ahorros para la salud con triple ventaja fiscal. Un vehículo extraordinario que permite deducir las aportaciones de tus ingresos actuales, acumular los rendimientos de forma interna sin pagar gravámenes y efectuar retiradas complementarias totalmente libres de impuestos. Para este año 2026, los límites legales se establecen en $4,400 para cobertura individual y $8,750 para planes familiares. Montos que deben cubrirse con prioridad absoluta debido a su superioridad estructural sobre cualquier otra cuenta del Código Fiscal. La estrategia avanzada para transformar este fondo de salud en un supervehículo de acumulación consiste en pagar todos tus gastos médicos actuales de tu propio bolsillo, archivar digitalmente cada uno de los recibos y permitir que el capital interno se invierta por completo en fondos indexados de bajo costo durante décadas, aprovechando que la ley no impone un límite de tiempo para reclamar los reembolsos legítimos. Esto te permite retirar sumas masivas de dinero completamente limpias de polvo fiscal en el futuro, para financiar tu estilo de vida, utilizando recibos antiguos, mientras tu saldo acumulado jamás se ve sometido a las distribuciones mínimas obligatorias a los 73 años. El tercer bloque se enfoca en la diversificación o impositiva, a través de una cuenta de jubilación con tratamiento de exención posterior, ya sea mediante un vehículo individual o utilizando la opción de acumulación o impositiva que ofrecen los planes modernos de las empresas. Al realizar tus aportaciones con dólares que ya liquidaron sus obligaciones fiscales en el presente, garantizas que cada centavo de crecimiento compuesto e ingresos futuros sea completamente invisible para el cálculo de tus primas médicas gubernamentales y para las fórmulas que gravan la seguridad social.
La ventana temporal crítica para optimizar este bloque se ubica en el corredor de conversión, que se abre entre el día de tu jubilación efectiva y el inicio de los mandatos de retiro gubernamentales. Durante estos años de ingresos artificialmente bajos, la estrategia correcta consiste en ejecutar transferencias controladas desde tu saldo tradicional hacia el saldo exento, pagando voluntariamente el peaje fiscal en los tramos más bajos del 12 o 22%, desinflando la bomba de tiempo antes de que el divisor estatal te obligue a liquidar a tasas severas. El cuarto y último bloque del sistema es la cuenta de corretaje gravable ordinaria. Un espacio sin límites de aportación, ni penalizaciones por acceso anticipado, que debe albergar fondos cotizados en bolsa, que repliquen el mercado total, con ratios de gastos mínimos de apenas 3 puntos básicos. Al priorizar esta secuencia frente al mandato ciego de maximizar la cuenta tradicional, descentralizas tu exposición institucional. Reduces la dependencia de las decisiones de los departamentos de recursos humanos y construyes un ecosistema financiero equilibrado que se configura en menos de una hora, pero que transforma radicalmente el destino neto de tu capital. Para medir el impacto definitivo de esta reestructuración sistémica, regresemos a la trayectoria de nuestros dos profesionales iniciales tras una década de haber tomado caminos divergentes en la gestión de su capital. A los 67 años, Alejandro posee la totalidad de su riqueza atrapada dentro de la envoltura tradicional preimpositiva, exhibiendo un saldo nominal imponente, pero sufriendo una rigidez operativa absoluta que lo obliga a tributar cada retiro como ingreso ordinario, elevando sus tasas efectivas y encareciendo sus costos médicos de por vida. Bernardo, aplicando rigurosamente el algoritmo secuencial de los 4 bloques, finaliza su carrera con una acumulación financiera equivalente en términos brutos, pero distribuida de forma quirúrgica. 1/3 reside en vehículos exentos de gravámenes futuros. Otra porción descansa en su fondo de salud con triple ventaja acumulada, y el remanente se localiza en su cuenta de corretaje ordinaria. Al no verse obligado a inflar su declaración fiscal para financiar sus gastos cotidianos, el ingreso bruto ajustado de Bernardo se mantiene en niveles mínimos óptimos, permitiéndole conservar intactos sus beneficios de seguridad social y mantener sus primas de salud pública en la tarifa básica de $222.90 mensuales. La divergencia en la carga impositiva acumulada entre ambas estrategias a lo largo de una jubilación de 20 años supera con creces las 6 cifras, demostrando de forma contundente que la optimización estructural supera por un amplio margen a la simple búsqueda de rendimientos de mercado. El panorama se vuelve aún más severo al analizar el legado patrimonial bajo las directrices legales de la Ley de Certeza, que regula las herencias, la cual estipula que los herederos no cónyuges que reciban una cuenta tradicional preimpositiva están obligados a liquidar la totalidad de los fondos en un plazo máximo de 10 años. Esta normativa provoca que los ahorros acumulados durante toda una vida se compriman en una sola década de declaraciones fiscales para tus hijos, coincidiendo trágicamente con sus años de mayor productividad y empujándolos de forma automática a los tramos impositivos más altos del sistema. Un patrimonio transmitido a través de una cuenta exenta posterior sufre el mismo mandato de liquidación en 10 años, pero con la diferencia crítica de que cada una de las distribuciones llega a las manos de tus herederos, de forma completamente limpia y libre de obligaciones fiscales. Existe un argumento adicional de peso para aquellos profesionales de altos ingresos que asumen con ligereza que las recomendaciones convencionales de 1985 siguen vigentes en este año 2026. Ignorando que las reglas del juego fiscal se han vuelto mucho más agresivas y sofisticadas. Un análisis profundo
revela que una divergencia de apenas el 1% en los costos administrativos internos de un plan puede llegar a devorar hasta un 30% del saldo total proyectado durante una trayectoria laboral de 40 años, debido al efecto destructivo de las comisiones compuestas. Al combinar este lastre silencioso con la obligación impositiva forzosa, a los 73 años, el resultado es un modelo financiero obsoleto que maximiza el beneficio de las corporaciones que custodian los fondos, mientras traslada todo el riesgo legislativo al ahorrador disciplinado. Este análisis no es una simple lección sobre finanzas personales o sobre cómo acumular mayores sumas de dinero, sino que representa un manifiesto sobre la conquista de la verdadera autonomía individual y la libertad de elección frente a las imposiciones de un código fiscal centralizado. El propósito de optimizar tu estructura financiera no es ver un número más alto en una pantalla digital cada mes, sino garantizar que poseas el control absoluto sobre la liquidez de tu patrimonio cuando decidas retirarte del mercado laboral. Suscribirse a este canal no es un acto diseñado para acumular interacciones superficiales en una plataforma digital, sino que constituye el primer paso consciente hacia la gestión científica y sistemática de tu capital, alejándote del ruido de la industria financiera tradicional. La cuenta del restaurante sigue abierta para todos aquellos que deciden ignorar los números de fondo, pero quienes entienden las matemáticas del retiro construyen su propio sistema mucho antes de que el camarero traiga la factura.